Bueno, entonces les estaba contando que a través de uno de la aplicación de CNC, del manejo CNC, puede uno programar lo que tiene que ver con el movimiento de la broca, pues, o de la fresadora para desbastar. Entonces, mire que aquí hay una serie de recorridos y uno puede programar, por ejemplo, recorridos en este sentido o en este sentido, o de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, dependiendo de cómo sea la pieza. Al final, lo que hace uno en la programación digamos, del maquinado, es que después de que tiene la operación de corte generada y que ya hizo em, hay una animacioncita que los programas presentan, que es como es que me escapa la palabra en este momentico, una simulación. Es como una simulación de cómo la herramienta va a atacar el bloque de material y lo va a empezar a desbastar desde las operaciones de desbaste hasta las operaciones de acabado final. Y ya uno corroboró que efectivamente está así, pues, y que no hay ningún problema. Entonces lo que hace es exportar con el postprocesador de la máquina. Es decir, las máquinas, dependiendo del número de ejes que tienen, lo que van a hacer es generar un archivo con todo el código G que es apto para la máquina. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí uno ve las coordenadas y mire que ahí está la coordenada de posicionamiento de la herramienta en X, Y, Z, ¿sí? Así sucesivamente. Y adicionalmente hay otros parámetros que muchos de ellos son los que nombraron las compañeras, y el parámetro I, el parámetro J. Bueno, hay diferentes parámetros que son los que controlan, por ejemplo, la velocidad de transición entre una coordenada y otra, la profundidad en la que está atacando la pieza, el número de revoluciones por minuto en la que está generando el desbaste. Bueno, por ejemplo, cuando requiere la pieza de refrigerante y cuando no, todo ese tipo de elementos. Entonces, después de que yo tengo esto, lo que hago es tomar este archivo e introducirlo en la máquina CNC. Y después de que tengo esa máquina, perdón, el archivo en la máquina, lo cargo y lo ejecuto previamente habiendo colocado el pedazo de material, digamos, anclado en la bancada de la máquina para que no se vaya a mover, porque en el momento en que se mueva, obviamente ya perdió el cero, entonces no se va a poder volver a recuperar. Entonces, se alinea ahí el pedazo del material que se va a maquinar, y después de eso lo que hacemos es asignar el cero de la máquina y el cero de la pieza para que la máquina sepa dónde está ubicada la pieza y de esta manera pueda empezar a hacer todo el trabajo correspondiente. Entonces, bueno, a esto es lo que les hablaba, de ajustar el punto inicial cero. Entonces, el punto inicial cero uno va con el usillo de la pieza y va y toca donde quiere que sea el punto cero. Por lo general, ese punto cero lo ubica uno o en una esquina superior o en el centro de la pieza, ¿sí? Hay una manera donde, para sacar, por ejemplo, el centro de esta pieza, entonces uno tira una línea aquí de punta a punta y de punta a punta, y donde se unen esas dos líneas en el centro, ese será el punto cero. Me refiero al bloque, ¿sí? Al bloque de este elemento que uno vaya a utilizar. Listo, aquí simplemente está el paso final de la orientación y las especificaciones de las herramientas. Entonces hay que tener en cuenta cuando son máquinas como por ejemplo la de la universidad de 3 ejes, entonces ya solamente se mueve en X, en Y y en Z, tiene desplazamiento sobre esos. Pero hay máquinas que son de 2 ejes y medio, que son las famosas ruteadoras. Esas ruteadoras se dicen que son de 2 ejes y medio porque solamente se mueven en X y en Y, es decir, en largo y en alto. Pero perdón, en largo y en ancho. Pero la altura, que es el eje Z, se da por un aspecto manual. Entonces, el aspecto manual es simplemente que yo bajo la broca hasta la tabla, ¿sí? Por lo general son máquinas que se utilizan como para madera o MDF o ese tipo de materiales. Entonces yo bajo la broca hasta la tabla y lo que hace la máquina es desplazarse en los ejes X y Y simplemente para marcar o para cortar esa tabla con una forma determinada. Entonces, cuando son este tipo de máquinas, hay una especificación que uno debe tener en cuenta, y es, por ejemplo,
la orientación de la rotación de la pieza. Porque mire que si yo tengo una broca, esta broca va a desbastar si rota en este sentido, pero si rota en el sentido contrario no, porque las cuchillas no están de frente, ¿sí? Quedarían hacia acá, entonces ahí no estaría cortando. Entonces se desgastaría la herramienta, es decir, se le acaba el filo a la herramienta, fuera de eso el trabajo no va a terminarse nunca, pues porque no hay operación de corte. Y lo segundo es esto, es que a la hora de tener consideraciones en el diseño, uno tiene que mirar si quiere que la pieza, la broca, esté dentro de la línea, sobre la línea, o sea, que la broca interactúe dentro de la línea, sobre la línea o por fuera de la línea, porque eso va a cambiar las medidas de la operación de corte. Me refiero a que si usted tiene una broca, por ejemplo, de 20 milímetros y la pone sobre la línea, entonces ella va a ir sobre esta línea punteada. Entonces, el hueco que usted va a hacer o la figura que va a hacer, en este caso una circunferencia, pues no va a quedar aquí, sino que va a quedar una circunferencia hacia adentro de 10 milímetros y hacia afuera de 10 milímetros. Si usted lo coloca por fuera de la línea, entonces va a quedar hacia la parte externa una circunferencia que tiene 20 milímetros más. Y si lo coloca hacia dentro de la línea, quiere decir que hacia la parte interna va a quedar una circunferencia de 20 milímetros menos. Entonces, esto, ¿por qué es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta? Porque si usted va a hacer, por ejemplo, un ensamble, una operación de ensamble, y usted tiene una pieza que va a entrar en este agujero, pues tenga presente que si lo hace por dentro de la línea es diferente la medida a si lo hace por fuera de la línea. Entonces aquí, por ejemplo, la pieza puede quedar volando, ¿sí? Puede quedar con juego, mientras que aquí queda precisa. O aquí de pronto le faltaría cortar, ¿bien? Entonces, en esos aspectos hay que tener en cuenta eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de máquinas de control numérico, entonces podemos encontrar máquinas de diferentes ejes. Venga un momentico, yo les explico esto en Rhino. Un segundito, yo cierro un archivo que tengo acá. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las diferentes máquinas y cuáles son los movimientos que pueden interpretar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí, voy a hacer aquí rápidamente como si fuera un usillo de la máquina. Bueno, y píllense aquí pues para que, de hecho, esta de acá. Sí, entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo puede hacer uno una broca. Entonces, píllese cómo puede hacer uno una broca. Ustedes seleccionan aquí el objeto, ¿sí? Debería ser un objeto, eh, digamos, con estas características. De hecho, si yo le quiero añadir, pues, como el filo, ¿sí? Le añado aquí, pues, como los dos filitos. Y después lo que voy a hacer es que aquí hay una
un comando que se llama twist. Bien, entonces genero el comando twist, lo pongo aquí en el medio. Entonces, desde aquí hasta acá arriba lo voy a torcer. Entonces de aquí luego selecciono y le digo que haga, por ejemplo, 3 vueltas. Ya, entonces mire que ahí me queda la broca. Aunque lo volteé fue para el otro lado. Entonces, bueno, desde aquí hasta acá. Y luego lo que hago es ahí. Ahora sí me quedó bien. Ya, entonces supongamos que esta es la broca. ¿Sí? El usillo con la broca. Entonces, bueno, hay un detalle y es que las máquinas se van a poder mover en estas 3 dimensiones. Entonces, póngale cuidado. Dimensión número 1, la altura, ¿sí? En Z. Dimensión número 2, X. Y dimensión número 3, Y. Estas son las máquinas que normalmente conocemos como una CNC de 3 ejes. Bien. Ahora, cuando hablamos de una máquina CNC de 4 ejes, quiere decir que adicionalmente a los 3 movimientos X, Y, Z, entonces tenemos una rotación de la herramienta en uno de los ejes. Quiere decir que yo puedo rotar esta herramienta o en el eje Y, ¿sí? sobre el eje Y, o sobre el eje X, o sobre el eje Z, que en este caso, digamos, no tiene mucho sentido porque realmente ya está rotando así, pero la rotación sobre el eje Z sería en caso tal de que yo ubique la máquina, por ejemplo, así, y mire que aquí ya la rotación sobre el eje Z sí cobra un sentido. ¿Listo? Entonces, las máquinas de 4 ejes tienen los 3 movimientos X, Y, Z y finalmente una rotación que viene en alguno de esos 3 ejes, o rota en X, o rota en Y, o rota en Z. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de piezas podría yo generar en una máquina de 3 ejes? En una máquina de 3 ejes, por poner un ejemplo, yo puedo hacer una pieza como esta, ¿sí? Yo puedo hacer una pieza como esta. ¿Por qué? Pues porque puedo maquinar por este lado de acá, por este lado de acá, porque las paredes son rectas. Pero si las paredes no fueran rectas, sino que fueran, por ejemplo, de esta manera, ya aquí ya yo no puedo hacer el maquinado. ¿Por qué? Porque esta herramienta no tiene la capacidad de hacer esto. Bien, entonces, ¿cómo la podría hacer? La única manera de poder hacer esta pieza es si esta pieza estuviera hecha, si estuviera puesta en este sentido. ¿Ya? Porque aquí en esta parte de acá, ahí sí la figura va a poder hacer esto. ¿Sí? Bajar en este sentido. Yo le doy aquí nivel. Es decir, ella va a poder desbastar en este sentido. Pero hacia adentro no. ¿Correcto? Otra característica que puede hacer, listo, entonces vamos a ver las máquinas de 4 ejes. Entonces, una máquina de 4 ejes puede hacer una figura, obviamente, como la que hace la máquina de 3 ejes, pero también podría hacer esta figura siempre y cuando la rotación se encuentre en el eje Y. ¿Por qué? Pues porque ella puede trabajar sobre esta cara, sobre la de arriba, la de allá, pero para trabajar sobre esta cara de acá, entonces yo lo que hago es poner la máquina así, en esta orientación, y poder trabajar la cara en este sentido. Bien. Lo que sí no podría hacer esta máquina sería trabajar con una pieza, es decir, si esta pieza fuera, por ejemplo, en este sentido.
¿sí? Porque el eje de rotación yo lo tengo es, por ejemplo, en Y. Y en este caso tendría que ser un eje de rotación en X o, en su defecto, reubicar la pieza precisamente para potenciar los elementos que tiene la máquina. ¿Bien? Entonces, bueno, una máquina de 5 ejes, ¿qué puede hacer? Ya una máquina de 5 ejes, entonces puede hacer rotación sobre 2 de los ejes y obviamente el movimiento en 3 de los ejes, o sea, X, Y, Z y la rotación sobre 2 de los ejes que pueden ser X, Y o Z, Y o X, Z, ¿sí? Bueno, una máquina de 6 ejes, ¿qué quiere decir? Desplazamiento en los 3 ejes y rotación sobre los 3 ejes. Esas máquinas no son muy comunes de ver, de hecho, máquinas de más de 6 ejes no son muy comunes de ver. ¿Por qué son máquinas que no son muy comunes de ver? Porque pues ya una máquina de 5 ejes resuelve, digamos, una forma bastante compleja. Entonces, para las operaciones que hay, digamos que las máquinas de 6 ejes son muy escasas, sin embargo, las hay como para no tener que desprender la pieza y tener que girarla o voltearla o lo que sea, sino que la máquina lo hace automáticamente. Entonces, voy a buscarles acá videos con máquinas CNC de 5 ejes. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a buscar aquí en... Si quiero, hay un video de esta empresa que saca una pieza que es como como un águila. A ver, acá está. Bueno, entonces póngale cuidado. Mire, esto es una máquina que eso es lo que comúnmente se conoce como como un centro de mecanizado. Esto que ustedes ven acá son las bahías que les mostraba ahorita, donde la máquina cambia automáticamente la herramienta de corte. ¿Listo? Esta por lo menos tiene 24 herramientas, tiene espacio para 24 herramientas. Entonces, mire, aquí tenemos la rotación de uno de los ejes. Y mire que está el desplazamiento en Z, ¿sí? En esta posición, en X y en Y. Y tiene rotación sobre este eje y o sea, sobre el eje, en este caso el eje Y sobre el eje X, porque esta pieza también se mueve, ¿sí? En rotación con este. Esta es una máquina de 5 ejes. De hecho, creo que tiene más porque esta operación de aquí que tiene acá es también como de operaciones de torneado. Esta debe ser de 6 o de 7 ejes. Entonces, listo. Mire, ¿sí? Mire las rotaciones que puede hacer. Entonces, bueno, van a ver el bloque. Venga, yo voy adelantando aquí. Ponen el bloque de metal. Sí, mire que lo aseguran. Esto es lo que se llama la bancada. Ya les voy a mostrar esto. Aquí donde él está apretando esto es como una prensa y esta es la bancada. Esto es lo que evita que la pieza se vaya a mover. Entonces la aprietan ahí y esto está rotando en este sentido y también rota en este sentido. Entonces mire ahí. Y esos son los dos movimientos de rotación que puede hacer. Mire, aquí está el programa, las líneas del código.
y este es el modelo que van a hacer. La cabeza de un águila. Entonces ahí empiezan a hacer las operaciones de desbaste. Entonces mire, con una fresa bastante gruesa, obviamente eso está ahí acelerado, con una fresa bastante gruesa, mire lo que empiezan a hacer. ¿Sí? A desbastar de acuerdo a la simulación. Si vieron el videito de la simulación. Y mire cómo va quedando, ¿sí? Como escalonadito. Entonces esa es la operación de desbaste. Entonces, después de que está todo eso, de que, bueno, vamos a adelantarlo un poquitico. Sí, mire que lo hace primero por una cara, después voltea la pieza 90 grados y hace por otra cara. Y así sucesivamente. Después voltea nuevamente la cara, bueno, hasta que se van coincidiendo. Y mire. ¿Listo? Entonces mire que ahí queda el águila con la operación de desbaste y ahí todavía no se ve terminada, ¿no? Tiene la forma completa, pero ahí ya viene la operación de acabado. Vea. Entonces una broca más delgadita vuelve y hace el mismo esquema del paso y mire, va desbastando ya para alisar las imperfecciones. Sin embargo, ahí todavía esa no es operación de acabado final, ¿no? Entonces, mire, ahí empieza a hacer la operación simulada. Bueno, voy a ir adelantándolo. Sí, mire que aunque ahí está, aunque ahí se ve, empieza a ver mejor la figura, todavía mire que se ven unos escalones chiquiticos, por ejemplo. Véalos ahí. Y da la textura. Entonces pasó de tener unos escalones grandes a unos escalones más pequeñitos y cada vez más se van a ir reduciendo el tamaño de esos escalones. Y entonces mire ahí la operación que hizo. Ahí, sin embargo, ustedes lo ven y no quedó operación de espejo, porque mire que se ven los escalones ahí. Pero pues obviamente sí, mire que se ve como si estuviera pixeladito, ¿no? Entonces, bueno, así es que se genera eso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a traducir nosotros este tema. Nosotros lo que vamos a hacer, como lo que vamos a hacer de acuerdo al ejercicio que les decía la vez pasada, la clase pasada, pues perdón, lo busco por acá. El proyecto del envase. Entonces vamos a darle fecha de una vez para que ustedes también sepan cuándo se debe entregar y qué es lo que deben entregar y cómo lo deben entregar. Listo, entonces vamos a darle fecha de entrega de acuerdo al cronograma. Un momentico, yo miro aquí. Estamos en la semana. Objetivos del proyecto. Utilizar la teoría sobre las características de los materiales y tolerancias de fabricación para seleccionar correctamente los procesos de mecanizado. Aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales digitales optimizados para los procesos de mecanizado de 3 ejes. Utilizar herramientas digitales CAM para la configuración, simulación y análisis de procesos de mecanizado de modelos 3D.
Requerimientos de la entrega. Teniendo como referencia las tipologías de envases plásticos para los diferentes productos, por ejemplo, productos del cuidado automotriz, para el hogar, de cuidado personal, etcétera, que cada estudiante debe analizar, de acuerdo a lo que yo les había comentado la semana pasada, proponga el diseño de un envase y construya un modelo virtual, un modelo en 3D, cuya producción pueda ser válida a través de un proceso de producción por arranque de viruta, es decir, maquinado CNC. Y como detalles en el diseño, incluya todas las apreciaciones, ángulos de salida, radios, volumen de carga, nivel de llenado del producto, características de materiales, espesores de pared, etcétera, a tener en cuenta para la fabricación de un molde que permita su producción masiva por medio de procesos industriales. Por ejemplo, los dos procesos que ya vimos que son inyección soplado y extrusión soplado. De la misma manera, se deberá hacer una infografía que permita hacer la representación correcta de la propuesta, explicando los detalles de diseño, formas, texturas, características generales, tipo de producto, estructura, etcétera, y que contenga la información asociada a la función promocional del tipo de producto, etiquetas, textos legales, etcétera. Es decir, vamos a hacer un modelo 3D que se adapte a dos cosas. Primero, a la producción, ojo, no del envase, sino del molde que produce el envase a través de un método CNC. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar el envase, como les mencioné en la clase pasada, diseñar el envase, y luego de tener diseñado el envase, lo que vamos a hacer es extraer, o más bien sustraer de un bloque las caras de un molde que sea de un molde de dos piezas. Si revisan el video de la clase pasada, ahí van a encontrar más o menos cómo estaba, bueno, un poco detallado porque lo hice rápido, pero después de que tenía el envase, cómo hice para sacar de ese envase las tapas del modelo. Bien. Entonces, lo que me van a presentar son las caras del modelo, teniendo en cuenta obviamente lo que son ángulos de salida, cómo deben ser las formas del frasco, pues, o del envase, para que de pronto en la apertura del molde no se vaya a dañar la forma o no se vaya, digamos, permita desmoldarse de una manera adecuada. ¿Listo? Bueno, el proyecto se divide en 4 partes que deben documentarse. Número 1, aplicación de detalles de diseño orientados a la producción masiva del envase. Número 2, construcción del modelo 3D con especificaciones orientadas a la producción. Número 3, representación digital de los materiales. Y esto estamos hablando de tecnología render, es decir, la segunda parte del proyecto, aparte de pensar en la producción, es pensar en la visualización. Entonces, este proyecto después lo vamos a renderizar y con él vamos a generar una pieza promocional o publicitaria que tenga eso. Y finalmente, validación de producción del modelo virtual con las herramientas pues, que tiene Rhino, que les mencioné también la semana pasada, que Rhino tiene unas herramientas, por ejemplo, donde puede analizar cuáles son los ángulos de salida, si están bien, bueno, digamos, continuidad de las superficies, como ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué deben entregar? Una imagen de 1920 por 1080 píxeles de infografía con la información sobre el envase. Por ejemplo, detalles del diseño del envase, cuáles son los acabados, cuál es la función comercial y de identificación del producto. Sí, que obviamente tengo una marca, que tengo una etiqueta, bueno, todo ese tipo de cosas. Representación de materiales y texturas mediante renders. Número 2, modelo virtual, archivo del modelo 3D para revisar la validación de producción. Entonces, que si ustedes dicen que es un envase para un líquido o un producto que tenga 750 mililitros, pues que al envase le quepan 750 mililitros. ¿Sí? Que tenga unas dimensiones específicas, entonces van a sacar las dimensiones del envase, tanto de altura, por tanto de ancho, por tanto de largo, la boquilla es de tanto de radio y así sucesivamente. Que por supuesto, digamos, el roscado de la tapa y la tapa funcionen, ¿no? O sea, que si eso lo fueran a sacar en un molde CNC, pues se pueda funcionar.
Y finalmente, un documento escrito de máxima 2 páginas indicando los puntos que se tuvieron en cuenta en la construcción virtual para la correcta producción, producción del envase. Es decir, documentar el proceso de modelado, los planos, las medidas, etcétera. Criterios de evaluación a tener en cuenta. Detalles del diseño tenidos en cuenta para la creación del modelo virtual, es decir, el nivel de complejidad del objeto en sus formas, detalles, superficies continuas, etcétera, 30%. ¿Por qué lo digo como o lo pongo como un criterio de evaluación? Porque hay unos envases que son muy fáciles de hacer, ¿sí? Con una revolución y salieron y ya. Versus otros, y con esto pues vamos a buscar ejemplitos de envases. Por ejemplo, este tipo de envase, eso es una revolución y ya, pare de contar, ¿sí? Estos de aquí también, estos de acá pues también no tienen mucha ciencia. Pero cuando ya usted está pensando de pronto en envases que tengan una manigueta o que tengan una forma diferente, ¿sí? Como estos galones pues de que se utilizan como para yogur, ese tipo de cosas. O envases tipo pistola de atomizador o formas como las de los envases de, sí, mire por ejemplo una garrafa, formas como las de los envases de, como de champú o cosas de ese tipo, entonces ya ahí cambia la forma y ya no es tan sencillo de hacer, ¿sí? Eso tiene un poquitico más eh, de dificultad. Entonces, dependiendo de la forma que ustedes estén planeando hacer. Bueno, correcto uso de técnicas de modelado 3D orientadas a renderizado y producción, es decir, validez desde la fabricación y renderizado desde Rhino. O sea, que el modelo le sirva efectivamente para expresar todo lo que tiene que ver con la explicación de el proceso de fabricación del envase y todo lo que tenga que ver con la parte de renderizado. Número 3, calidad visual de los materiales, acabados y comunicación a través de los renders y la infografía, un 20%. Calidad visual de la escena, desde la iluminación y composición, esto está por verlo, porque hay unos elementos de visualización, perdón, de iluminación que vamos a ver en Keyshot, entonces eso está digamos, lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases mientras ustedes van resolviendo la parte del modelado, etcétera. Y simulación válida desde el Makerware, es decir, el análisis del modelo 3D que tenga los correctos ángulos de salida, los radios adecuados para que no se vaya a partir, ¿sí? Como un poquito el análisis que yo les hice a ustedes del envase que yo hice para el proyecto de tesis. Entonces, más o menos, es como un análisis desde esa parte. Ojo que no estoy hablando del análisis de cubicaje y eso, de que cuántas unidades caben por caja y toda esa vaina, no, sino desde el punto de vista de producción del envase. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo más o menos ya les había comentado la semana pasada en qué consistía esto. Entonces, supongo que también trajeron ideas de envases o por lo menos ya definido qué producto quieren hacer y saben a través de qué tecnología, por ejemplo, inyección soplado, extrusión soplado, pueden producir su envase. Entonces, más o menos saben qué características deben tener los moldes, sí, porque ya todo eso se supone que lo vimos la clase pasada. Entonces, bueno, ahorita igual vamos a revisar esa parte como para saber qué va a hacer cada uno y lo que vamos a terminar es el ejercicio del pingüino. Bien, entonces bueno, por lo pronto, ¿tienen ustedes alguna pregunta en relación a la entrega? Profe, pues ahorita vas a preguntarnos a cada uno como el tipo de envase que elegimos. Sí, la idea es que Ah, bueno. miremos, bueno, por fortuna son 8 personas en el curso, entonces pues alcanzamos a mirarlo uno por uno para que ustedes más o menos me vayan comentando. Y lo que vamos a hacer la próxima clase es ver técnicas de modelados de envase, o sea, hasta la próxima semana pueden traer ustedes definido las formas del envase. Lo importante es que tengan, por ejemplo, dibujadas las vistas, las diferentes vistas frontal, lateral, posterior, superior, sí, dependiendo si cambian o no cambian, ¿no? Porque los envases por lo general son simétricos, pero si de pronto alguno de ustedes le quiere hacer un detalle
que esté de un lado pero del otro no, pues también es válido, dependiendo obviamente del diseño que cada uno tenga. Entonces, todavía hasta la próxima semana tienen para definir esa parte. ¿Listo? Entonces, hoy es simplemente como para escoger qué tipo de envase, qué tipología de envases han seleccionado, qué marca seleccionaron, para saber cuáles son esos atributos que se deberían resaltar en términos de marca y de mercadeo dentro del envase, cómo va a ser la forma de la etiqueta, cómo se la imagina usted, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lo vamos a revisar ahorita. Bueno, voy a abrir aquí el archivo del pingüino y entonces habíamos quedado la clase pasada en esta parte, ¿sí? Ya teníamos las aleticas, quedó grabado eso en video, bueno, la cola, también el pico, vimos pues las dos formas que hay para hacer las transiciones entre las superficies, como por ejemplo lo que se ve aquí y lo que se ve por ejemplo acá. Y bueno, entonces quedaba por hacer las aletas de las patas y colocar los ojos. Entonces, bueno, para las aletas de las patas, lo que voy a hacer es una esfera. Yo estoy cambiando ligeramente los detalles del tutorial que está en PDF, pero no quiere decir pues que no se puede hacer tan bien pues como el tutorial. Simplemente lo estoy haciendo de una manera diferente como para dar más opciones. Entonces, listo, mire, yo selecciono una esfera y le doy un radio. Entonces, lo que traté de hacer es colocar la línea hacia atrás. Luego de esa esfera, lo que voy a hacer es reducirla. Recuerden lo que les decía ayer de la esfera, que la esfera tiene una dirección y que está dada por la costura de la dirección de la costura. En este caso, miren que la costura está así, lo que quiere decir que la dirección es vertical. Entonces, en este sentido debería quedar la esfera. Por eso la hice desde la vista superior. Listo. Después de acá, entonces lo que voy a hacer es reconstruir la esfera. ¿Vale? Entonces, reconstruyo con los mismos valores que estábamos trabajando, 8822. Bueno, aunque a manera de vertical no necesita mucho, sin embargo la vamos a dejar así. Y después de que está así, que ya le añadí puntos de control, pues póngale cuidado. Voy a añadir puntos de control en vertical con la siguiente opción. Entonces, mire, vamos a parar aquí, añadir puntos de control, insertar nodos, ¿sí? Y mire, entonces, en este momento, él los está añadiendo en horizontal, ¿sí? Mire que es la dirección U. Cuando yo lo cambio a vertical, entonces mire lo que hace ahí. Me permite añadir línea, una línea. Esta línea, por supuesto, es una línea que va desde la costura en la parte de arriba hasta la costura en la parte de abajo, ¿correcto? Desde la vista superior, mire, yo voy a aplicar esta opción que se llama simétrico. Entonces, ¿qué hace esa opción? No solamente me coloca la línea aquí, sino que también me la coloca del otro lado. Entonces, yo voy a coger más o menos la mitad y hago un clic ahí, y luego aquí la mitad y hago otro clic aquí. Listo, y termino, enter. Entonces le añadí 2 líneas. Bueno, realmente 4 líneas porque está en simetría. Después de que yo tengo esto así, entonces mire, activo puntos de control. Bien, y lo que voy a hacer es seleccionar unos puntos y otros no. Es decir, lo que voy a hacer es seleccionar los intercalados. Por ejemplo, este punto, y recuerden siempre seleccionar por área, estos 2 puntos y estos 2 no. Estos 2 puntos y estos 2 no. Estos 2 puntos y estos 2 no. Ah, venga, espera un momentico. Dame un segundito yo, porque aquí estoy viendo que yo me referencio primero con el
con el tutorial. Porque creo que le coloqué más líneas. A ver, dice acá is 8 y grado 3. Ah, ok. Sí, es que no era grado 2, sino grado 3. Bueno, entonces venga, reconstruir. 8 aquí era en grado 3. Ajá, ok. Y ahorita sí inserto los nodos. Entonces voy a insertar uno acá y el otro acá. Listo. ¿Por qué es diferente el grado? Porque mire que el grado aquí sí me permite seleccionar del centro. El grado 2 en este caso me dejaba era en par, ¿sí? Los pedazos en par. Entonces voy a coger estos dos de aquí, este de aquí, este de acá, este de aquí y este de acá. ¿Sí? Entonces intercalados. Sí, no, sí, no, sí. Bien. Y después de que estoy acá, entonces voy a coger escala en 2 dimensiones desde el centro hacia afuera y hago lo siguiente. ¿Sí? Entonces mire que ahí me queda la aletica. Bien, para que de pronto se vea un poquito mejor, entonces voy a coger estos que no había cogido antes, estos internos, inclusive estos de acá, y voy a hacer una escala en 2 dimensiones, pero de afuera hacia adentro, ¿sí? Para que se note más, digamos, por ahí. Ya, entonces mire que ahí queda la patica. Y finalmente voy a trazarle un cubo, y un cubito aquí, que lo intersecte, y lo que voy a hacer es cortar este con este acá. Entonces mire que ahí me queda la aletica plana. Ya esta la ubico, ¿no? Entonces vengo aquí, vamos a ponerla por acá. Recuerden la línea central queda ahí. Y aquí la altura que tenga adecuada, que sea una altura adecuada. Entonces la subo. De pronto ahí me quedó muy delgadito, entonces vamos a hacer escala en una dimensión. Listo, por ahí. Bien, entonces mire ahí quedó la patica. Y ahora la duplico al otro lado. Entonces espejo. Listo. Entonces, bueno, ahí quedó las paticas del pingüino, ¿sí? Véalas ahí. Ahora, faltan los ojos. Entonces, para los ojos, vamos a hacer también una esfera. Entonces, hago una esfera, ¿sí? Más o menos del tamaño pues, que tienen aquí como los ojos. Voy a venir a esta parte de acá y le voy a decir que la reduzca, es decir, que la ponga así, que quede como un emanem. Y después de que lo tengo en esta forma, entonces mire, póngale cuidado al comando que vamos a utilizar. Este comando es muy útil porque si yo intentara ubicar este ojito aquí, mira que quedó un poquitico grande, vamos que por ahí, para ubicarlo correctamente, mire todas las morisquetas que tengo que hacer, ¿sí? Me tengo que poner acá, después girarlo un poquitico, después entonces girarlo en este sentido, moverlo hacia atrás, bueno, y no me va a quedar pues en la posición, mire que aquí hay más espacio que acá, bueno, etcétera. Entonces se complica ahí la situación. Entonces, ¿qué comando vamos a utilizar? Póngale cuidado a este. Selecciono el ojo y me voy a ir acá al comando mover y voy a escoger un comando que se llama orientar en superficie.
Entonces, mírelo, aquí está, orientar objetos en superficie. Yo lo selecciono, por supuesto ya le había tirado seleccionado, perdón, sí, elegido el objeto. Entonces voy a escoger el punto base. Para eso voy a utilizar el centro. Ojo que es el centro de la circunferencia, ahí, ese punto que me está marcando ahí, este. Y luego me dice segundo punto de referencia. Ojo con ese segundo punto de referencia. En este caso yo lo voy a escoger así. Pues ya les voy a decir por qué. Ojo con esto. Entonces yo lo voy a escoger así y luego me dice cuál es la superficie en la cual desea orientar usted el objeto. Entonces le doy clic aquí. Y aquí me sale este cuadro de diálogo donde yo puedo cambiar la orientación de acuerdo a los ejes X, Y, Z. En este caso lo voy a dejar así. Y mire, ahí yo puedo, mire que él me sigue el contorno, las tangentes de la superficie y me permite colocarlo donde yo quiera. Bien. Entonces me voy aquí a la vista frontal y lo coloco ahí. Bien. Entonces mire que ahí quedó el ojito. ¿Por qué es importante seleccionar bien la referencia? Les voy a decir por qué. Póngale cuidado aquí. Vuelvo otra vez orientada en superficie. Voy a cogerlo desde el centro y esta vez no voy a coger la referencia así o así, hacia arriba o hacia acá, sino que la voy a coger así. Mire que cuando yo le doy aquí, póngale cuidado cómo lo orienta, ¿sí ve? Es diferente. Entonces, ese segundo, el primero y el segundo punto que yo escoja van a ser la orientación que se le va a dar al tema. ¿Listo? Entonces, finalmente, igual usted puede cambiar la orientación cuando sale el cuadro de diálogo donde dice X, Y, Z, se le puede dar 1 o -1 y 1 es dejarlo como está, -1 es que lo rote 90 grados con respecto al eje en que lo esté moviendo. Bien, entonces de acá simplemente lo que va a hacer es espejo y lo reflejo al otro lado y listo. Ahí tengo el pingüinito. Ya lo último que queda es desde aquí, desde la vista lateral, entonces voy a hacer una línea así como para cortarle la barriga. Entonces voy a trazar una línea recta de aquí a aquí. Esta línea la reconstruyo. Voy a añadir 3 puntos en grado 2 y este punto del centro. Un momentico, yo lo escojo así. Ya. Este punto del centro lo que voy a hacer es moverlo. Y para que me quede un momentico, yo lo corro hacia acá para verla. Ajá, sí, por ahí. Listo, entonces mire, selecciono y le digo partir con este. Entonces él llega y parte allí y mire que ya tengo superficie 1 y superficie 2. Entonces bueno, finalmente queda el pingüinito así. Ya, yo a esto después ya le puedo añadir los diferentes materiales y no sé qué. Entonces vamos a ver cómo añadirle materiales en Keyshot. Bien. Entonces bueno, preparen el archivo de los audífonos. Ya les voy a explicar cómo hacer la edición de los materiales, porque nosotros ya habíamos visto cómo colocar materiales básicos y todo los que están dentro de la librería de materiales del Keyshot, más no habíamos conocido, digamos, cuál es la estructura en términos de capas y de los diferentes tipos de imágenes que uno puede colocar. Entonces, bueno, se le va a colocar aquí cuerpo, barriga. Profe, ¿te puedo preguntar algo ahí sobre la cola? Es que Dale. algo no me salió. Espérate, compárteme pantalla para que me muestres ahí. Ya te comparto. Em, es que le hice la parte de atrás.
Ajá. Pero, espérate, apago esto. Pero hubo una parte que no se me conectó y no Ya. sé qué pasó. Entonces ahí puedes hacer, porque es que cuando tú lo haces, ¿eso lo hiciste por barrido por 2 carriles? Sí, Listo. Es porque cuando le haces barrido por 2 carriles, hay una opción que debe chulear que dice barrido cerrado. Listo, pero igual ahí lo puedes complementar. Entonces vuelve y ejecuta barrido por 2 carriles. aquí en las dos curvas. Ajá. Por donde quiera. Ese arribita, ese. Ajá. Y ahora vas a seleccionar la sección transversal. Una de esas. Alguna. O incluso si haces esa y toca la otra de arriba. Ok. Ajá. Y le das enter. Y ahí le doy ya ok. Dale ok. Ve, está raro. Espérate un segundito, yo te pido aquí control remoto. Vale. Espérate, yo miro. Ah, ok, es que tú tienes esto. Es que creo que yo sí le había dado cerrado, pero solo esa parte no me funcionó. Bueno, nosotros habíamos visto 2 maneras de hacer esto. Entonces, si tú ya sacaste, digamos, las líneas, lo que podemos hacer es barrido por 2. Entonces, carril 1, carril 2 y secciones transversales, una, aquí tiene línea o no, así, Sí, ahí está. se pegó ahí, ya, 2, momentico. Este mouse es un lío porque como tiene el táctil ahí, Sí. bueno, aquí 3 y 4. Espérate que escogí lo que no era por ahí. Un segundito. Ya, entonces vuelvo otra vez. Barrido por 2 carriles. 1 y 2. Secciones transversales 2, 3 y 4. Entonces cuando tú le das enter, aquí es donde te digo que está No me, el... Ah, ok, es que te sale no me- inactivo. Entonces es porque hay un problema con los carriles. ok. Un segundito lo revisamos. Ven, intentemos hacer esto por Blend. Por este de acá. Y se hizo Blend. Ah, es este. Ya. El detalle está aquí, ya me lo pillé. En este puntico acá. Ujú. Ay, está como, Sí, tiene como una pedacita ahí raro. se sale. Ajá. Bueno, vamos a ver si se puede hacer. eh, es que ahí sí me lo escoge como. Que sí está. Entonces vamos a hacer un. Listo ahí.
Claro, es que aquí hay algo que me lo está dividiendo. Y Es que creo que ahí, no sé si estoy mal, ahí como, no sé si le puedo hacer zoom espérate un y creo momentico, que aquí, queda porque aquí hay una un parte. detallito también. Espérate un segundito. Sí, esas, Continuidad, auto. Ah, bueno. Aquí le podemos añadir el pedacito. Ahí. Ajá. Ay, no lo hizo. Sí, esto tiene su cosita rarita por ahí. La costura está aquí. Espérate un momentico, le cambiamos aquí. Es que casi ese rojo no me deja ver. ah, ok. Sí, la costura creo que sí. Ah, sí, está ahí. Es que si no estuviera ahí, yo, o sea, se podría cerrar otra vez el objeto y hacer de nuevo el tema. No, vamos a hacerlo entonces mm, como lo estabas pensando inicialmente, pero vamos a corregirle entonces el temita del... Bueno, miremos a ver si la... Ahí dice que está abierta. Entonces ese es el problema que está generando. Vamos a ver dónde está abierta. Ok, ya la está. Que entre estas dos no hay. Ujú. Espérate, escondemos este. Sí, mira, ahí está. Entonces lo que hacemos es completar este pedacito. Desde aquí hasta acá. Bien, ahí en teoría, vamos a ver si está cerrada. Una curva así añadida a la selección. Vamos a ver, corroborarla aquí. Bueno, yo creo que esta ya quedó. Ahí la que toca analizar es la de arriba. La de esta de acá. Bien, esta sí está cerrada. Bueno, por ejemplo, esta línea de construcción, entonces sí habría que modificar este punto. Sí, tratar que quede, digamos, lo más recta posible. Y bueno, ahí de todas maneras quedó giradita, pero creo que puede funcionar ahí. Listo. Entonces ahora voy a sacar la línea abajo. Bueno, vamos a esconder este. Creo que le falta algo. Sí, la de aquí abajo, pero está escondida. Entonces, vamos a sacarla de acá. No, o sea, creo que a una de las curvas le falta un pedacito. No sé si está bien. No, faltara la de aquí arriba. Faltaba la curva acá En, arriba. en la de abajo, no sé si ahí le puedes hacer zoom.
No, ya no veo. Espérate, toquémosla aquí en la esquina. Ahí aparentemente se ve que está bien, que está unida. Ah, no. Sí tiene su detalle. Ah, no, sí se ve unida. Y ahora de este lado vamos a ver. No, ya está unida, pero de pronto este sí correrlo un poquitico hacia abajo. Listo, vamos a sacarlas así. Entonces ahora sí, estos de acá, te voy a seleccionar los dos carriles. Vale, secciones transversales. 1, 2 y 3. Y no me quiere dar el... Ah, ahí está abierto. Ahí es donde decía. Ya. Ya, sí, también tenía el mismo problema. Por eso es que no sale el closed. Mm, Desde aquí a acá. Bien. ya, ya. No, todavía tiene su temita por ahí. Fíjate, a ver, miramos una cosa. Ya, ahí está abierto. Lo que me hace raro es porque, a ver, borrémosle estos dos punticos a ver si lo deja. Mm, mm. Me va a tocar volverlo a hacer. Sí, es que de tener alguna partecita allí, o sea, no entiendo por qué me la está poniendo como si... Ya, en teoría ese que está ahí, o sea, ahí dice que está abierto. Porque la otra que puede ser, espérate un momentico, revisamos aquí, que puede ser, tengo el este, y ahora otra vez. Mm, mm. Qué tan raro. Ah, ok, espérate un momentico, que ya acabé de ver algo aquí.
No está bien unido. Hazme un favor para mirarlo bien. Lo que pasa es que aquí con este mouse así, este cuento es complicado. Si quieres ya te voy a mandar un enlace para que subas o sea, subas estas dos figuras. Si quieres le decimos aquí exportar selección. Vale. Y ese lo subes, ya te digo a dónde. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, espérate un momentico, veo aquí. Acá lo que voy a hacer es terminar de separar por capas los diferentes elementos y venga, vamos a hacerle unos
Bueno, y otra cosa aquí como para finalizar, entonces le voy a hacer un sombrerito. Bueno, entonces ahí quedó el pingüino. Ya lo voy a abrir en Keyshot para empezar a ver entonces todo lo que tiene que ver con con el tema de los materiales. Profe, Dime. preguntica, es que te acuerdas que nosotros habíamos intentado instalar el Keyshot para Mac Ajá. y después no pudimos. ¿Ya lo descargaste del enlace que yo les di? Sí, Vale, listo. Entonces ahorita te ayudo con eso. ¿Listo? listo, profe, gracias. Vale. Entonces, bueno, le digo aquí importar. Vengo y busco. Eso esta es en clases. Aquí. Entonces, lo mismo. Escena, por defecto, posición, la misma relativa al origen, o sea, relativa al Rhino. Datos NURBS. Ojo, no voy a importar las cámaras de Rhinos, voy a trabajar con las cámaras de acá. Y materiales, desligar materiales de acuerdo a las capas. Entonces, importar y listo. Entonces, él lo trae allí. En este caso voy a hacer centrar el modelo. Bueno, aquí obviamente está por encima, entonces lo que voy a hacer es cambiarle la posición. Digamos, esto ya es final, ¿no? Si no está al final, pues debería corregirlo directamente desde Rhino. Entonces aquí selecciono y le puedo cambiar la posición aquí en este panel donde dice posición, mover, herramienta de mover. Y para ver lo que quede exactamente en la posición como tal, entonces le voy a decir que me muestre una vista ortográfica de la frontal, de la vista frontal. Ah, bueno, claro que sí, aquí no me permite ver la sombrita, pero vemos que ya tengo el... Entonces lo voy bajando. Yo creo que por ahí funciona. Listo, entonces le digo OK. Bueno, entonces ahora sí me paso. Voy a hacer una perspectiva por aquí. Listo, allí. Y vamos a empezar a crear los materiales desde cero. Entonces, ¿cómo crea? Bueno, ya ustedes saben cómo utilizar los materiales directamente desde aquí de la librería de materiales. Bien, pero ¿cómo crea uno los materiales desde cero? Entonces, una vez uno trae el modelo, por ejemplo, está el color negro del cuerpo. Aquí el sombrero yo lo coloqué en la misma capa, ¿sí? Sin embargo, yo lo puedo cambiar, ¿no?
Entonces, con control selecciono las diferentes partes y le digo a estas dos partes que las añada a un grupo, si es que de pronto se me olvidó hacerlo directamente desde Rhino. Entonces, añadir a un grupo, aquí puedo decirle que sea dentro del pingüino, pero crear un nuevo grupo que sea sombrero. Entonces le digo ahí y selecciono el grupo y le digo OK. Entonces él me pasa esos dos elementos a una nueva capa que se llama sombrero. ¿Listo? Venga, metamos esta cintica ahí. Ya va a cambiar ahí. Listo. Entonces, bueno, tengo la cinta, tengo el sombrero. Vamos a empezar a hacer el cuerpo de esto. Entonces, tengan en cuenta que aquí donde dice sombrero, mire que tiene el material asignado que se llama cuerpo 13.2.3.2.3. Y es este mismo. Si yo hago cambios sobre este, se va a cambiar este. Entonces, para que sean dos materiales diferentes, mire lo que voy a hacer. Clic derecho y voy a ir aquí donde dice material y le digo desligar material. Entonces él llega y, mire, me coloca el numeral 1. Entonces yo voy a buscar este mismo material que tiene el numeral 1, que es este, y se lo voy a poner al de abajo, a toda la capa, pues, para que me queden estos dos. O sea, si yo modifico este, va a modificar este también. Entonces ahí ya desligué los materiales. Entonces, bueno, voy a hacer el material del cuerpo, doble clic sobre este, me pasa la pestaña de material y aquí se genera el material. Entonces, mire, para hacer materiales desde cero, yo tengo unos modelos predeterminados aquí en Keyshot. Ya coloquémosle iluminación de producto para que se vean mejor las sombritas. Listo. Entonces, bueno, aquí están los diferentes preseteos de materiales que tiene el Keyshot. Material difuso, es decir, solamente un color. Mire que ahí no me interpreta ni brillos ni nada. Material plano, entonces se ve como una silueta. Material de vidrio. Sí, en este caso el índice de refracción pues está en 1.5, que es el índice de refracción del agua. Sí, si yo lo pongo refractivo, entonces es un vidrio transparente. Vidrio sólido. O sea, aquí ya tengo distancia de transparencia, donde entre menor distancia tenga, más oscuro va a ser el vidrio. Y si tengo una gran distancia, entonces va a ser translúcido, ¿sí? Mucho más translúcido. Tengo aquí también líquidos, tengo aquí metales, ¿sí? Tengo pintura, plástico, bueno, aquí hay diferentes materiales. Entonces, son los materiales básicos o los preseteos de materiales básicos que uno tiene. Ya uno lo que tiene que hacer aquí, por ejemplo, digamos yo asigno plástico, cambiar la capa difusa, que es la que me da el color o la apariencia del material. Por ejemplo, este color que es así como vino tinto, mire que está aquí. Si yo lo cambio, digamos, a un gris, vamos a poner un gris más oscurito. Por ahí, mire que él toma automáticamente la propiedad. Entonces, no solamente o no necesariamente tengo que utilizar un color, también puedo utilizar una textura. Entonces, textura, por ejemplo, vamos a descargar una textura de madera. Supongamos que yo quiero colocarle, por ejemplo, esta. Si la descargo. Importante que cuando ustedes vayan a descargar madera o pues madera no, en general cualquier textura, tengan presente guardar el archivo de Keyshot en la misma ubicación donde están las texturas. Porque si ustedes se van a llevar el archivo de Keyshot para trabajar en otra parte, las texturas se cargan, ¿sí? Cuando ustedes abren el archivo se cargan. Entonces, si no tienen si se les perdió la carpeta de texturas, lo primero que va a hacer Keyshot es decirles a ustedes
que las rutas de ubicación de las texturas se cambió, que si desea reorientarlo. Entonces, ahí bueno, para que no les va a suceder ese problema. Entonces, para colocar una textura, me voy aquí, a este cuadradito. Entonces le doy clic ahí y busco la textura, le digo abrir. Y mire, ahí automáticamente tengo la apariencia. Entonces, esa apariencia o esa textura puede ser ubicada o orientada como yo quiera, pero de acuerdo a unos tipos de mapeados. Entonces yo tengo acá diferentes tipos de mapeado: mapeado plano, de caja, cilíndrico, esférico, V, que esto ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a la cámara, ¿sí? Que es, si yo lo pongo ahí, no importa para dónde yo gire o voltee esto, siempre la textura va a quedarse quieta. ¿Sí? Y finalmente uno por nodo. Entonces esto, pues, esto es harina de otro costal, porque es algo que vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, digamos que aquí lo ideal sería, por ejemplo, utilizar una textura o cilíndrica o plana. ¿Sí? ¿Qué es una textura cilíndrica? Pues una textura que, bueno, en este caso el cilindro está ubicado así. Entonces, si yo le digo mover textura, miren que el cilindro está en este sentido. Lo voy a cambiar. Entonces, clic en lo rojo y con Shift, él va en puntos de 15 grados. ¿Sí? En ángulos de 15 grados va rotando. Mire que ya queda bien y lo voy a bajar un poquitico. Entonces ahí queda bien porque mire que las vetas de la madera lo que estoy haciendo es que queden en vertical. Listo, entonces, pero eso es un tema de mapeado, eso digamos que por ahora no me voy a meter con eso porque sí se van con la cabeza muy enredada. Entonces más bien cuando terminemos de entender esta parte, ya miramos lo otro. Listo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Entonces, bueno, la capa difusa es la que le da la apariencia al material. ¿Sí? Hablando de apariencia, perdón un momentico, yo pongo esto negro y ya les explico qué significa. Hablando de la apariencia es cómo va a lucir el material, si es madera, si es color blanco, rojo o de cualquier color, entonces la difusa es la que le va a dar eso. Si por ejemplo usted quiere hacer una textura de fibra de carbono, entonces la texturita de fibra de, perdón, un material de fibra de carbono, entonces la texturita de fibra de carbono es la que debe estar en la capa difusa, ¿correcto? Aquí. Entonces, en el momento en que yo coloco un mapa, bueno, mire que ahí cuando yo me paro, salen unas ayudas en una ventanita, dice color o textura que define las reflexiones difusas o el simple color del material. Bien. Para quitarlo, clic derecho, ¿sí? Sobre este y le dicen delete. Entonces él lo quita y automáticamente en el momento en que quito aquí, empieza a funcionar el color. Vamos a poner este color un poquito más oscuro. Ahí. Entonces, el color que yo le cambio aquí obviamente está afectando esto. Bien. Segundo elemento que compone los materiales. Esta capa que se llama specular. Entonces, el specular que controla qué tan reflectivo es el material con respecto a la luz y al entorno. Y esto va en escala de grises. Entonces va desde negro hasta blanco. Entonces mire, dice ahí, color o textura que define las reflexiones, la nitidez de las reflexiones. Blanco es 100% reflectivo y negro es 0% reflectivo. Típicamente se da en escala de grises. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 0, ¿sí? En negro, quiere decir que es totalmente opaco. Y mire lo que pasa cuando yo lo pongo en blanco. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Mire que es altamente reflectivo y aquí empiezo a ver brillos. Venga, yo le coloco de la librería, le voy a poner un entorno, un background, perdón, un environment. Vamos a poner, por ejemplo, este acá.
¿sí? Ahí en la playa. Entonces mire que ahí noto yo todas las reflexiones del entorno. Y mire que ahí se ve, aquí se ven las nubes, ¿sí? Se ve como esas lomas, esas montañas que están por acá atrás. Entonces, bueno, eso es lo que hace el specular. Altamente reflectivo. Si yo lo quiero medianamente reflectivo, entonces lo que hago es poner un gris. ¿Sí? O por acá. Entonces mire que ahí sigue reflejando, pero ya los reflejos no se ven con nitidez. Bueno, sí se ven nítidos. Lo que no se ven es muy como un espejo, pues. Se ven menos. Entonces, eso es lo que hace el specular. Usted también puede colocar un mapa que esté en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, voy a buscarme aquí un mapita. Sí, una textura specular, por ejemplo, esta. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto? Lo que es de color negro va a ser totalmente opaco y lo que es de color blanco va a ser altamente reflectivo. Entonces, vamos a ver cómo se ve allá. Entonces, póngale cuidado. Voy a asignarle aquí la textura. En el momento que yo le asigno la textura, esto deja de funcionar, ¿no? Y mire lo que va a suceder ahí. Venga, le damos el cilindro, mover textura. Listo, ahí. Bueno, entonces pille que hay unas partes que se ven más claras y otras más opacas. Sí, unas que reflejan más que otras. Ya yo muevo esto un poquitico hacia abajo que... Ahí. Listo, para que no me quede una línea ahí. Entonces, bueno, mire el efecto que da. Sí, mire, sin el specular y ahí con. Entonces hay unas partes que brillan más que otras. Ahora, viene también una vaina que se llama el roughness. El roughness es la calidad de reflexión. Entonces, mire, controla la cantidad de imperfecciones microscópicas en las reflexiones. Un roughness igual a 0 replica perfectamente una superficie suavizada. E incrementando el valor de ese roughness, se hace que el material sea satinado o mate. Entonces, esto va de 0 a 1, si no estoy mal. Por ejemplo, en 0 es altamente reflectivo. 1, mire lo que sucede, se volvió opaco completamente. O sea, ahí está reflejando. Quiero que entiendan la diferencia entre reflexión y el roughness. Mire que ahí está reflejando el entorno, pero la figura está siendo como opalizada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy 0.5, un momentico le quitamos aquí este para que lo vean bien. Entonces, mire, 0 como un espejo. Si yo lo pongo en 0.1, entonces mire lo que sucede. Sí, queda como opaco, como si lo hubieran lijado. Estos valores, por supuesto, son bastante, o sea, lo que uno suba, lo tiene que subir en décimas o hasta en centésimas. Mire que si yo tengo 0.05, mire que ya el cambio es bastante. 0.02, mire que sigue siendo, aquí estoy reflejando, pero mire que se ven como difusos. ¿Ya? Y por supuesto el roughness también me puede servir para añadir imperfecciones en ciertas áreas y en otras no. Entonces, por ejemplo, voy a quitar este de acá y lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces mire que acá me quedan
unos pedazos con imperfección, o sea, unos pedazos opacos y otros que se ven como brillantes. ¿Listo? Entonces, también obviamente habrán algunos elementos que me sirvan allí. Bien. Eso, por ejemplo, en el caso del plástico. Yo también tengo aquí un mapa de relieve, que el relieve lo que hace es, ya les voy a mostrar. Vamos a buscar. Mire, por ejemplo, esta. Bueno, que es que este está con estos iconos acá. Bueno, venga, vamos a utilizar este. Esta textura está buena. Entonces, los mapas de relieve también se dan en escalas de grises. Entonces, mire lo que voy a hacer. Guardar imagen como. Mire lo que va a hacer. Relieve, sí, aquí donde dice, bueno, mapas, aquí no está como tal, porque esto no hace parte de las propiedades, sino ya de texturas. Entonces le doy clic aquí, abro y selecciono, y también está en escala de grises. ¿Cómo lo interpreta en escala de grises? Lo que está de color negro lo pone en bajo relieve. Lo que está en color blanco lo pone en alto relieve. Y las escalas de grises, sí, los que estén entre los dos extremos, van a ser diferentes alturas. Entonces, mire, automáticamente lo que sucede. Bien, entonces voy a poder visualizar esa parte. Y mire que queda como corrugadito. Yo puedo hacer que quede más o menos profundas esa textura que tiene ahí. Entonces me paro aquí donde dice bump y mire que, bueno, tengo el mismo tema del mapeado que hablábamos ahorita. Adicionalmente tengo la escala, que ahí está de 342 milímetros. Si yo la coloco, por ejemplo, de 50, entonces mire que pasa a ser más pequeñita. Si la pongo más grande, pues obviamente más grande. Por ejemplo, de 500. Entonces mire que queda más grande la textura. Yo la voy a dejar por ahí en 150. Listo, por ahí. Y ahora miren cómo intensifico el relieve. Entonces, ¿cómo lo voy a intensificar? Por aquí abajo está esta parte que se llama Bump Height. Ahí está en 1. Si yo le bajo esto a 0.1, mire lo que sucede. Se vuelve casi liso. A pesar de que aquí todavía se ve como texturita. Y si lo intensifico y le pongo, por ejemplo, 5, entonces mire que queda más profundo. Bien, entonces esa es la manera. Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, en 0.5. Ahí. Bien, entonces esas son las partes básicas. De ahí faltaría opacidad, que opacidad también es un mapa que se da en blanco y negro, pero el mapa lo que hace es que lo que sea de color negro lo coloca como transparente y lo que sea de color blanco es lo que me deja seguir viendo. Por ejemplo, venga un momentico, buscamos acá. Digamos, una textura de opacidad, esta. Guardar imagen. Y la voy a asignar acá. Entonces, mire, me va a quedar una rejilla, en este caso de color negro. Sí, mire que todo lo que era negro, o sea, en los circulitos, en la textura, quedó transparente. Y lo que era blanco se quedó con el color del difuso. Por supuesto, si yo le cambio el color del difuso aquí, cambia el color ahí. Bien, entonces de esa manera va armando uno los diferentes materiales. Entonces, bueno,
Digamos que aquí ya tengo este y este está de color negro y quiero aplicar este mismo, o sea, las mismas propiedades, pero le quiero cambiar el color. Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como este se llama cuerpo 1333, ¿sí? Entonces, este se lo voy a colocar a donde dice barriga. Y donde dice barriga, voy a decir clic derecho, material, desligar material. Entonces ahí me queda número 2. Y este lo cambio aquí. ¿Ya? Entonces ahí tengo ese mismo. Bueno. Entonces de esta manera puede construir uno ese tipo de elementos. Mire, por ejemplo, aquí tengo, bueno, estos materiales avanzados y los vamos a ver más adelante, porque estos tienen, digamos, otras características que son materiales compuestos y utilizan el material graph, que es esta parte de acá, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo pronto, vamos a trabajar con estos, ¿listo? Digamos, para este tipo de, voy a cambiar el material del sombrero. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un color, vamos a ponerle de color café. De hecho, lo voy a hacer como en cuero. ¿Sí? Como un cuero de color café. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un cuero, voy a dejarle como la estructura del plástico. Voy a buscar aquí textura de relieve de cuero. ¿Sí? Entonces aquí me voy a encontrar varias. Vamos a ver si esta, yo creo que esta me puede servir. Aunque preferiblemente es mejor que esté más contrastada y que la imagen sea cuadrada. Entonces guardar imagen como. Relieve de cuero. Y mire lo que voy a hacer aquí. Venga, me voy a enfocar acá en esta parte. Listo. Me voy a enfocar ahí en esa parte. Entonces, vengo acá. La difusa la voy a dejar así café. El especular vamos a dejarlo en un término medio, como por aquí, para que no sea ni tan brillante ni tan opaco. Imperfecciones, vamos a ponerle muy poquiticas, 0.02, por ejemplo. Y nomás para que hay medio, de hecho 0.01, para que sea el entorno, el reflejo, pero no tan definido. Y luego en las texturas, entonces le voy a colocar relieve, textura de cuero, ¿sí? El bump del cuero. Entonces mire, ahí mismo genera la texturita. Yo qué es lo que tengo que hacer, pues mapearla bien. Entonces le voy a decir cilindro, porque esto tiene más formita de cilindro. Mover textura. Entonces, bueno, ahí está bastante grande. Yo la voy a colocar, por ejemplo, de 50 milímetros. Y bueno, el radio también está muy grande. Vamos a ponerle 100 milímetros. Listo, ahí. Entonces pille. Perdón que lo estoy rotando para donde no es. Es este rojo. Listo. Ahí. Y vamos a subirlo por aquí. Ya, entonces mire que ahí la texturita se adaptó al sombrero.
Bueno, entonces puede ser textura cilíndrica o en caja. En caja también funcionaría porque me acabo de dar cuenta que esto... Ah, bueno, no, mentiras. Cilíndrica y lo que hacemos es añadirle las tapas para que también me... eh, bueno, claro que aquí sí le quitaron la opción de cilindro tapado. Sí. Bueno, no, entonces vamos a dejarlo como caja para que también me aplique textura en estas caras de aquí. Listo, entonces ahí se ve la figura. Este de aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo metálico. Entonces, la cinta. Entonces, en lugar de plástico, le voy a decir metal. Y mire que queda como una cinta metálica. Y también le puedo definir qué tipo de metal es el que eh, el que quiero. Por ejemplo, mire, aquí está por color. Pues si yo le digo aquí measured, sí, mire que aquí tengo oro, bronce, cromo, cobre, oro, aluminio, hierro, magnesio, níquel. Bueno, aquí hay un montón de cosas acá. Por ejemplo, titanio, aluminio. Sí, mire que ahí queda oro doradito. Dependiendo obviamente de lo que quiera. Y aquí tengo el mismo el valor del roughness. 0.01. Sí, simplemente para que quede ahí como turbiecito. Bueno, al otro, es decir, a las aletas y el pico, les voy a poner simplemente plástico y vamos a ponerle un poquitico más de color, más saturadito. Ok, ahí. Y ese mismo que se llama aleta 255, 166, vamos a ponérselo al pico, a este. Listo. Bueno, finalmente los ojos también, entonces, plástico de color blanco, especular, listo. Entonces, ese es el elemento en cuanto a los plásticos, a las diferentes opciones que tenemos ahí. La próxima semana les voy a explicar cómo puede uno hacer parámetros o puede mejorar los parámetros, por ejemplo, en un material como un vidrio. Digamos, cómo mejorar los parámetros dentro de un metal, si uno quiere hacerlo no solamente con color, sino que de pronto quede como con una texturita oxidada y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque hay que descargar las texturas y todo lo demás. Bueno, con respecto al tema del medio ambiente, entonces tenemos acá nosotros una partecita dentro de los settings que aquí me dice ground. Entonces, aquí puedo ver las sombras del fondo. ¿Sí? Si yo le digo occlusion, entonces mire que los voy a ver más centradas aquí. Y le puedo decir flatten ground para que se vea como si estuviera en el piso. Sí, obviamente con el entorno respectivo. Entonces aquí le puedo decir, mire que ahí está en 3019. Si yo le digo, por ejemplo, 10.000, y cambia ahí el tamaño del fondo, del piso. Entonces, por ejemplo, mire la diferencia. ¿Sí? Aquí chiquitico
Y ahora, si yo lo coloco en 100.000, mire que ahí aparece el tamaño mucho más grande. Es decir, este es el piso donde se están creando las sombritas como tal. Bueno, y dentro de, también puedo, dentro de estas opciones del medio ambiente, entonces también puedo transformar, por ejemplo, cambiar de tamaño el background. Sí, mire que ahí lo pongo en 500. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 1000. Entonces se ve ahí. Bien. Vamos a dejarlo en 2000. La altura también la puedo cambiar. Sí, con esto me refiero a la línea de horizonte. Mire que la línea de horizonte está, esta está aquí y la línea de horizonte está por acá. Entonces yo lo puedo bajar para que sea más consecuente, ¿no? Ahí. Bueno, no tanto. Ahí en 0. Listo. Y lo otro es que lo puedo rotar, sí, lo puedo cambiar pues para donde yo quiera. Ajustes, brillo, sí, puedo añadirle brillo a la escena o hacerla más oscura dependiendo de lo que quiera. Y también le puedo cambiar el contraste, entonces más contraste, menos contraste. Eso en términos pues de lo que se puede hacer con las imágenes HDRI. O puedo utilizar solamente la iluminación del ambiente, pero cambiar el color. Mire que aquí estoy reflejando, pero cambia el color del fondo. Bien, o le puedo poner una imagen de fondo, por ejemplo. Entonces, para ponerle una imagen de fondo, me voy aquí donde están los backplates y puedo utilizar, bueno, qué sé yo, por ejemplo esta, una mesa. Entonces ahí va a quedar como si el muñequito estuviera en la mesa. Obviamente tengo que buscar la posición adecuada. Que creo que esto ya los había explicado con la opción de mostrar la rejilla. Un momentico que se me perdió el... aquí. Sí, entonces mostrar la rejilla del piso para que coincida con la imagen de fondo. Entonces, por ejemplo, ahí, aquí al final, entonces quito la grilla y ahí me queda con la misma perspectiva. Bueno, entonces hemos visto los diferentes tipos de mapas. El difuso ya saben que es el que da la apariencia del material. El mapa de relieve es el que le hace las imperfecciones superficiales a o sea, los huequitos o las hendiduras que tenga. El mapa specular es el que permite que el objeto brille o no brille, ¿sí? Refleje o no refleje el entorno. Y finalmente, bueno, está el mapa de el roughness, que es el que añade las imperfecciones que hacen que se vea opaco o se vea totalmente brillante. Y la opacidad es lo que me permite que se vea translúcido con los puntos negros o los elementos de color negro, y lo blanco se va a quedar viendo el difuso. Entonces, esa es como la base de los materiales básicos. Ya después vienen otros donde hay que mirar índice de refracción, índice de reflexión, dependiendo de lo que uno quiera construir. Por ejemplo, los materiales que son translúcidos. Entonces, hay translúcidos como por ejemplo el vidrio,
como el plástico translúcido, los diferentes tipos de plásticos, porque no todos son cristalinos, sino que hay unos que son opacos. Entonces, cómo modificar eso para que se vuelva opaco. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la próxima semana. Entonces, bueno, me gustaría que me contaran aquí en estos 10 minuticos de clase que quedan, cuáles son los proyectos, o sea, los tipos de proyectos que van a desarrollar, para que ya la próxima clase traigan definido lo que es la parte del diseño como tal. Entonces, ¿quién quiere empezar? Profe, yo empiezo. Dale. Si quieres, me compartes pantalla ahí. Listo, ya te comparto. Listo. Pues es que Ajá. ya tenía dos ideas, pero no estoy segura. Ok. Es así como rápido, pues encontré como este envase y así como observaciones, pues es un producto que yo compro y me Ujú. parece pesado. Y como que en la ducha, pues me parece pesado como a la hora de agarrarlo. Ahí yo tomé las dimensiones y pues vi que era por molde de extrusión soplado. Ajá. Y entonces pues en esta idea sería más como generarle como algunas como protuberancias para tener un mejor agarre. Y ya lo otro sería, por ejemplo, esta parte como un cambio en la tapa. Digamos aquí esto es como el logo de Dove, de la marca. Pues son como estas varias ideas. Ajá. Sí, está haciendo una abstracción como de la parte icónica del logo Ujú. para generarlo. Ok. Y la otra idea, pues que me gusta más, pero la verdad no sé, profe, cómo podría hacerlo. Es como que uno siempre compra el desmaquillante como el normal y cuando se va de viaje tiene que comprar este chiquito. Ujú. Entonces, como poder hacer un base como dos en uno Ok. que tenga como la parte abajo. Entonces hice ¿Que se como no desprenda sé o si qué? tenga sí, como que se pueda desprender, ya sea como tipo que tenga la rosquita o no sé si como un ensamble. Pues tenía esas ideas. Ujú. Ok. Pues esa me parece, o sea, esta de aquí me parece interesante, Ujú. pero la forma no sé qué tan, pues porque la forma es muy sencilla, está muy sencilla, entonces me Sí, parecería sí. si le pudieras de pronto hacer, bueno, lo que pasa es que el roscado ya de por sí tiene que ser redondo porque si no, no funciona. Pero Ujú. debajo de la rosca o después de la rosca, ¿qué otro elemento puede ser? O sea, piensa de pronto en la posibilidad de que sea un envase, por ejemplo, que facilite la dispensación del producto. Ah, ok. No sé si de pronto se utiliza, digamos, me imagino que para el desmaquillante y eso se utiliza como algodón o pañitos Ajá. húmedos, alguna vaina así. Entonces, de pronto algo que permita eh, dispensar ese producto, ¿sí? Como un Ujú. dosificador, alguna cosa así, que se pueda añadir a la tapa. Y eso ya le añadiría, digamos, un poquito de grado de complejidad al tema para que no sea simplemente un Sí. frasquito pues que se haga en revolución y ya. Lo otro es Ok, que le puedes añadir listo. texturas, por ejemplo, también haciendo que lo que me gustó de la opción anterior es que Listo. hiciste la abstracción, exacto, hiciste la abstracción como el logo y eso me parece chévere porque es como resaltar los puntos que tiene la identidad corporativa o para poder imprimirla pues ahí en el producto como tal. Entonces, si te gustó más el otro, el del bioderma, pero eh, la idea de aquí del Dove me parece buena, lo de resaltar algunos puntos de la identidad corporativa o algo así, como en alto relieve o en bajo relieve, podría ser algo interesante. ¿Listo? Obviamente las formas Ok, de este listo. pues sí son un poquitico,
No quiere decir que sean complicadas, pero vas a tener que trabajar más, o sea, el grado de complejidad es un poquitico más alto, entonces poder, bueno, cualquiera de las dos ideas para mí está bien, pero si escoges la del desmaquillante, pues te recomiendo entonces hacerlo o pensar en el tema del dispensado del producto y cómo incluir la idea de resaltar también algunos aspectos de la identidad corporativa dentro de la forma del envase. Me pareció chévere esa idea que tienes allí. Ok, listo, profe. ¿Mm? Vale, Vale, gracias. listo. Bueno, ¿quién más quiere mostrar su idea? Igual la próxima semana también vamos a estar revisando esas ideas porque el trabajo de la próxima clase, pues vamos a ver una parte de keyshots con lo de los materiales que les dije, como por ejemplo para que ustedes hagan el efecto al final si son envases de transparentes, que se vea el líquido también por dentro, ¿sí? Que se vea a través del envase y que se vea el líquido por dentro. Entonces, vamos a ver esa parte y pues vamos a resolver inquietudes sobre el tema del modelado de los envases, porque les voy a explicar también técnicas de modelado para ese tipo de formas. Entonces, pues me gustaría que ya para la próxima clase todo el mundo tuviera la forma definida, ¿sí? Cómo se ve el envase de lado, de frente, desde arriba, que tenga claro, por ejemplo, la tapa que va a tener, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si alguien de pronto quiera mostrar su idea antes de terminar. O en su defecto, pues ya antes lo miramos la próxima semana. Bueno, listo. Entonces, más bien vamos a hacer eso. Vamos a mirarlo la próxima semana. Y bueno, quedamos así. Recuerden lo del tema de los trabajos en clase. Digamos que y los que faltan pues por subir los archivos a la carpeta de las entregas. Entonces pilas allí para que se pongan al día con eso porque la idea es que esta semana que abren el sistema de la universidad para subir las notas, pues poder calificar eso, yo creería que por tardar antes del fin de semana. Entonces pilas ahí para que se pongan al día tanto con eso como con los trabajos en clase. ¿Listo? Bueno, me quedo con... ¿Quién fue la que me dijo que tenía problemas con el... Yo, profe, y creo que Camila también te dijo. Listo, o sea, con las que lo quieren instalar en Mac. No, yo soy en Windows. Ah, bueno, listo. Listo, entonces me quedo con ustedes dos. Sí, creo que Ana también tenía problemas.